Entonces, Dicen, buenas tardes. Activarán las cámaras, por favor, que ya empezó la grabación. dicen, Sí, dígame, dicen. dígame. Dijo el señor Kevin Espinosa que no podía conectarse porque no tenía internet. Ya, muchas gracias. Ya le tomo en cuenta. Ya, a ver, entonces vamos a compartir esta pantalla. Aguirre, Presente. Bonilla, Presente. Calva, Carrera, Cedillo, Congo, Cortés, Presente, licenciado. Cortés, Defas, ahí entró la señorita Cedillo. Ya. Defas, Díaz, Espinosa, Flores. Dicen buenas tardes. Buenas tardes. Cedillo, por favor, dicen. Ya le puse. Godoy, Guamán, Presente, licenciado. Maigua, Presente. Méndez, Párraga, Presente. Realpe, Sánchez, Mario, Tabango, Diego, Tadeo, Brian, Presente. Tadeo, Yanix, Tanicuchi, no está Tanicuchi, Tello, Presente. Presente, Tanicuchilis. ella, Toapanta, Jimmy, Toro, Ulloa. Vamos al paralelo B. Alcibar. Tiene permiso. Y ya. Bernardo, Cacuango, Calderón, Castro, Presente. Chiriboga, Espinosa, Fuentes, González Elkin, Guerra, Ibarbo, Inlago, Presente. Jaramillo, Jiménez, Yugyuna, Lobato, Presente. Medranda, Mejía, Dicen, Mejía dijo que no se podía conectar porque no tenía internet por el momento. ya Mejía no podía. Ujú. Pavón, por ahí está, sí le vi que ingresó Proaño, Quesada, Presente. Sánchez, Sánchez Ángeles, Sarcos, Presente. Soria, no hay Soria, Tipán, ahorita entró. Y a Toro Patricio, Presente, licenciado. y a Valencia, Presente, licenciado. Llanza, Presente. Arreaga. Presente, listen. Ya bueno, vamos ahí. A ver, Paola Flores también ingresó, ¿no es cierto? Ya. Bueno, hasta ahí vamos a empezar la clase de hoy día. Vamos a compartir la diapositiva. Ya les voy a subir al Edmodo. Les voy a compartir la diapositiva hasta eso, ¿ya? Veamos, ¿dónde está?
Un momentito para ponerles la diapositiva, que digo el PDF. A ver, segundo. Ya, a ver, entonces vamos a compartir. Es este de aquí. Bueno, esta semana tenemos 2 actividades como siempre y el tema principal es el cociente incremental. Los ejemplos que van a tener ahí en el PDF, que ustedes ya los pueden estar observando, habla para hacernos entender la situación del cociente incremental de un ejemplo real con 2 casos que se pueden dar. El primer caso es un caso en donde ustedes pueden observar que un móvil va una distancia en un tiempo. La distancia básicamente que está diciendo ahí es de 250 kilómetros, ¿sí? Y en un caso la línea no es recta y en el otro caso sí. Y entonces nos dice por qué en el un caso es así y en el otro no. Y esto tiene que ver directamente con la velocidad a la que va, con el incremento o decremento de velocidad a la que va, es decir, el cambio de velocidad. En el un caso es un poquito curvo, como ustedes pueden observar el ejemplo de la izquierda. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las que va más lento y entonces no avanza tanto, mientras que después ya va más rápido y ahí ya va avanzando y se va la curva haciendo cada vez más empinada. En el segundo caso, el móvil 2, en cambio, habla de que va con una velocidad constante. Y al ir con una velocidad constante, ahí podemos ver que ahí sí resulta una línea recta. Prácticamente diríamos que todo el tiempo va a la misma velocidad y por eso lo que es la distancia con el tiempo va en una línea recta, ¿sí? Entonces, esa sería la forma de hacernos entender esta parte de qué es el cociente incremental. Es decir, ese cociente que vamos a ver a continuación en fórmulas y en un ejemplo, habla acerca de que ese puede variar. Puede variar de acuerdo a qué 2 cosas. Primero, recuerde que la velocidad es la distancia sobre el tiempo. Entonces, se va incrementando cuando usted tiene mayor velocidad en menos tiempo, ¿sí? Esa es la forma de interpretar esto. Si usted puede ver la velocidad, siempre tendrá que ver con estas 2 unidades, por eso es metros sobre segundo. Es decir, es la distancia sobre el tiempo. Ahora, si nosotros vamos a mayor velocidad, tenemos que recorrer más distancia en menos tiempo. Ejemplo, si nos vamos por decirle de aquí desde Quito hasta Guayabamba, entonces podríamos decir que más rápido o tiene más velocidad el que llega a Guayabamba en menor tiempo. Si salimos a las 2 de la tarde y llegamos allá, el uno llega, por decirle, a las 2:15 y el otro llega a las 2:20, quiere decir que el primero recorrió mayor distancia en menor tiempo, ¿ya? Esa sería la idea. Y este cociente incremental al que está haciendo referencia habla acerca de eso, que el cociente entre la distancia y el tiempo va modificándose. ¿Ya? Esa es la primera parte. Como le menciona ahí abajo, le dice, explique qué es el cociente incremental. Eso es lo que usted tiene que explicar y ahí le da las fórmulas. Habla acerca, en este caso, de delta Y sobre delta X. ¿Qué es delta Y? Es la distancia, como usted puede ver en el gráfico arriba. Delta Y es la distancia, mientras que delta X es el tiempo. ¿Qué viene a ser delta Y? Es una resta. Es una resta entre la distancia final y la distancia inicial. ¿Qué viene a ser la delta X? Como usted puede observar en el gráfico, habla en horas en X, es decir, el tiempo. Y también es la resta entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Esa es la forma de explicar qué es el cociente incremental. Ahora vamos a ver la parte 2 de este ejemplo.
Son ejercicios simples en los cuales simplemente usted aplica una fórmula y ya tendrá cómo realizar la operación. Entonces, vamos a ver esto que menciona que estamos hablando de que tenemos en el ejemplo número 3 que usted puede observar, que explicar cómo es la resolución. Y habla acerca del movimiento de un cuerpo que según la ecuación, como usted puede observar ahí, la ecuación original va a ser y es igual a 25t cuadrado. Si aplicamos la fórmula a esa ecuación de la velocidad media, como vimos arriba, vimos la velocidad media arriba en la parte verde, ahí tendríamos que aplicar esa fórmula que nos habla acerca de F, o sea, es decir, la velocidad, la distancia multiplicada por el tiempo final menos la distancia multiplicada por el tiempo inicial. Y eso sobre, es decir, dividido para el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Sí? Entonces ahí ya solo nos falta reemplazar valores, pero además de eso nos da también otro dato el ejercicio. Nos dice que B, es decir, el tiempo final, va a ser igual a 4 segundos y A, el tiempo inicial, va a ser a 0 segundos. De lo cual podríamos ya, de esta manera que menciona ahí, simplemente llegar a la conclusión de que parte del reposo, por eso el tiempo inicial es 0 y el tiempo final es 4 segundos. Entonces estamos midiendo la velocidad media en 4 segundos. ¿Ya? Y ahí simplemente aplicamos la fórmula que ya vendría a ser simplemente la consecución de este ejercicio. Entonces, bueno, para lo cual vamos a irnos a realizar el ejercicio. Como les menciono ahí, ustedes van a explicar el porqué del ejercicio, cómo se realiza el ejercicio, cómo se resuelve el ejercicio. Entonces, lo que empezaríamos explicando es que el ejercicio nos da inicialmente una ecuación inicial que dice que es 25t al cuadrado, ¿ya? Ese 25t al cuadrado hay que tener en cuenta esto de aquí que dice que es la t, es decir, el tiempo elevado al cuadrado. Y ahora vamos a ver la fórmula de velocidad media. Es la que estaba ahí. Y hablaba del un delta en y hablaba del delta en X. Si nos remontamos al ejercicio, en el gráfico del ejercicio vemos que había un plano cartesiano, en donde aquí abajo decía el tiempo, es decir, el tiempo estaba representado en el eje de las X, por lo tanto esta parte de aquí. Y acá, en cambio, hablaba de la distancia. La distancia. Vamos a ponerle así aquí. Bueno, la distancia. Ya, ¿y eso en dónde está? Está en el eje de las Y. Entonces, por ese motivo tenemos delta Y sobre delta X. Es decir, esto nos va a dar la respuesta en metros sobre segundo. ¿Por qué razón nos va a dar en metros sobre segundo? Porque estamos hablando de la distancia que se mide en metros sobre el tiempo que se mide en segundos. ¿Ya? Parecería clase de física esta porque está aplicando fórmulas de física, pero es de matemáticas, eso está en el libro de matemáticas, en la parte de matemáticas, ¿ya? Bueno, después de esto podemos ver, voy a coger otro lápiz en el cual decimos, bueno, entonces pasamos a calcular y decimos que estamos hablando de un delta, no estamos hablando solo de la distancia. Cuando hablamos de delta, hablamos de una multiplicación de lo que es la ecuación original que está acá arriba, que sería 25 es lo que dice ahí. 25. Vamos aquí, 25 por t al cuadrado.
t al cuadrado, como estamos hablando de lo que es el tiempo final menos el tiempo inicial, entonces el tiempo final es 4. Y esto elevado al cuadrado. ¿Por qué elevado al cuadrado? Porque así nos dice la fórmula original. Y esto vamos a restar del mismo 25 porque estamos hablando de un delta. Como se había mencionado, un delta habla de la resta entre una distancia final y una distancia inicial. Y también habla de un tiempo entre un tiempo final y un tiempo inicial, ¿sí? Entonces así estaría la fórmula. Esto de aquí es al cuadrado, porque aquí está al cuadrado. Fíjese que el tiempo está al cuadrado, entonces por eso la fórmula queda así. Dicho de esta manera, diríamos que Bm es igual a 25. Este 4 de aquí se va con este cuadrado de acá y quedaría 25 por 4. Menos nada, porque 25 por 0 me va a dar 25, ¿no es cierto? Entonces, así quedaría hasta ahí. No tendríamos ya nada que hacer y diríamos Bm es igual a 100. 25 por 4, 100. ¿Qué metros sobre segundo? Porque la velocidad se mide en metros sobre segundo, como se había planteado aquí arriba. Si hablamos de distancia sobre tiempo, va a ser metros sobre segundo. ¿Sí? Esa sería la velocidad media, aplicando simplemente la fórmula que nos ha dado. Recuerde aquí, solamente para aclarar algo, decimos que la fórmula original de velocidad media es tal como estaba arriba, delta Y sobre delta X. Pero decíamos que un delta quiere decir resta de la final con la inicial. Entonces podríamos hablar de que aquí tenemos la distancia final menos la distancia inicial. Y acá abajo tendríamos el tiempo, porque recuerde que el tiempo está representado en X, aquí. Entonces el tiempo sería el tiempo final menos el tiempo inicial. Y eso es lo que hemos hecho aquí. Simplemente aplicar esta fórmula para llegar a obtener el resultado. ¿Sí? Y esto, como vimos, también depende de la ecuación original, que es esta de aquí. ¿Ya? Entonces, eso tomarle una foto o capturarle la pantalla, porque esa sería la explicación del ejercicio, es decir, lo que estamos haciendo para resolver el ejercicio. ¿Sí? ¿Ya le copiaron? Listen, Sí, dígame. ¿y yo cómo lo capturo, listen yo? Ya me mandó el de ese, ¿cómo se llama? ¿Cuál? Su ¿El PDF. PDF, listen o qué? Ajá, ya me mandó. Entonces yo ya mismito le mando a usted y a la señorita Flores. Ah, ya, listen, ah, ya, Ya gracias, me ha listen. mandado. No me había firmado todavía, pero ya ahorita le revisé en mi correo electrónico y ya me ha enviado. Sí, entonces ya mismito les envío a los dos. ¿Ya? Bueno, regresamos acá a esta parte del pizarrón y vamos a dejar de compartir. Bueno, entonces, esto sería la clase de esta semana. Jóvenes, recuerden, son dos actividades muy fáciles. En la una, hablar de qué significa para usted después de haber leído esto, el cociente incremental, y en el otro, explicar el ejercicio que está ahí. Este ejercicio lo hemos resuelto y básicamente lo que tendría que hacer simplemente es colocar la respuesta a ese ejercicio. Esto sería, jóvenes, no sé si hay alguna consulta. Mm, No, Lice. No. Licenciado. Sí, yo dígame, nomás tengo una pregunta. dígame. Dicen, ¿qué es el cociente incremental, listen?
El cociente incremental es la división entre la distancia y el tiempo. Eso es un cociente. Siempre va a ser una división un cociente. Cuando ustedes tienen un cociente es porque es la respuesta a una división. Entonces, en este caso, como hablamos de la velocidad, por ejemplo, estamos dividiendo la distancia para el tiempo. Entonces, esa respuesta es el cociente incremental. ¿Por qué se llama incremental? Porque depende de la distancia que usted recorra en el tiempo para que esto sea mayor o menor. Como le ponía un ejemplo, si usted se va a Guayabamba y por decirle por otro lado sale otro compañero suyo en otro bus o en otro carro, este cociente será más grande o más pequeño de acuerdo a quién llegue primero, porque la división de la distancia, supongamos que hay unos 20 kilómetros hasta Guayabamba, por poner un ejemplo, y llega en 5 segundos, entonces dividiría 20 dividido para 5 es igual a 4. Usted estaría llegando en 4 metros sobre segundo, por 4 kilómetros sobre segundo. Mientras que si el otro, por decirle, llega en 5 minutos, en 5 segundos, él estaría en cambio llegando en un incremento de 20 dividido para 5. Mientras que el uno llega en 5 metros sobre segundo, el otro llega en 4 metros sobre segundo. Es decir, esa división es distinta de acuerdo al tiempo que han empleado para llegar a un lado. El que llegó en menos tiempo será más veloz que el que llegó en menos tiempo, ¿no es cierto? Más o menos cuando ustedes en educación física les mandan a dar una vuelta a la cancha de fútbol y en la cancha de fútbol, por decirle, usted se demora 2 segundos y el otro se demora 1 segundo. Entonces, más veloz es el que se demoró 1 segundo. Ese es el cociente incremental al que nos referimos. Recorrer la misma distancia en un menor tiempo. Eso sería, jóvenes. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? No, listen, gracias. Bueno, entonces con eso terminaríamos la clase de hoy día. Quedaríamos para el día miércoles. No sabemos si el miércoles tengamos clases, de una vez les digo, porque parece que el miércoles vamos a ir a la institución, algunos profesores, a realizar unos trabajos allá. Pero de todas maneras les avisamos a sus tutores, en este caso, en el caso del paralelo B, le aviso a su tutor, y en el caso de la, ya les avisaría directamente porque estoy en el grupo de ustedes. Otra cosa que no se deben olvidar con el paralelo A es que el día de hoy tenemos la socialización de una encuesta y esto ha mandado el Ministerio de Educación. Por lo tanto, los representantes se deben conectar el día de hoy a las 5 de la tarde, solo en mi caso con los representantes del paralelo A, es decir, segundo BGUA se tiene que conectar conmigo. Sí, eso ya les puse en el grupo. En el caso del paralelo B, su tutora le dará las disposiciones. Ya, esto sería. Entonces, les espero a sus representantes hoy a las 5 de la tarde en el caso del paralelo A. Segundo A, conmigo a las 5 de la tarde. Dice, yo no... Y del otro paralelo del B. Con la profe Teresa eso. Los Ah, ya, listo. jóvenes del paralelo B con la profe Teresa. Dice, yo estoy viviendo solo, ¿me puedo poner así como representante? Sí, tiene que conectarse. ¿Y a qué horas está su papá? No, yo estoy viviendo solo. Ay, ella, pero nunca le ve a su papá o a alguien, a su mamá. No, no les veo. Ellos trabajan en la noche. Ya. Bueno, entonces, bueno, ahí después de que conversemos y hablemos, ahí vemos su caso, ¿ya? Bueno, dicen, ¿y es el mismo código de la clase o ya nos manda el grupo? Sí, en el grupo está, pero es el mismo. Ya, El gracias. mismo código y la misma clave. Bueno, jóvenes, entonces, así quedamos. Nos estaríamos viendo después de unas 2 horas, más o menos. Y ya, pues, que estén bien. Hasta luego. Hola, Licen. Hasta luego, dicen. Hasta luego, Lice. Jóvenes. Hasta luego, Lice. Licen.
Hasta luego. Hasta luego, Listen. Hasta luego.